Rusia vuelve a arder. Ucrania acaba de lanzar uno de los golpes más importantes de las últimas horas contra territorio ruso. Y el objetivo no ha sido cualquiera. La refinería de Ryazan, una de las instalaciones energéticas más importantes de Rusia, ha sido alcanzada de nuevo por drones ucranianos en una operación coordinada a más de 500 kilómetros de la frontera. Y las imágenes del incendio ya están recorriendo los canales militares rusos, porque estos ya no son ataques aislados. Esto empieza a parecer una campaña sistemática de Ucrania para destruir poco a poco las infraestructuras que alimentan la maquinaria de guerra del Kremlin. Durante la noche del 14 a este 15 de mayo, las fuerzas de operaciones especiales de Ucrania, junto con las fuerzas de sistemas no tripulados y otros componentes de defensa, lanzaron un ataque masivo contra múltiples objetivos estratégicos rusos, pero el golpe más simbólico y probablemente más doloroso ha sido el de la refinería de Ryazan. Estamos hablando de una instalación de propiedad de Rosneft, la gigantesca petrolera estatal rusa, una infraestructura clave para el procesamiento de petróleo y especialmente importante porque produce combustible para aviación, gasolina y diésel, utilizados por las Fuerzas Armadas rusas. Es decir, Ucrania no está golpeando solo la economía rusa, está golpeando directamente la capacidad militar de Moscú. Y lo más importante es la distancia. Más de 500 kilómetros separan Ryazan de la frontera ucraniana. Eso significa que Kiev vuelve a demostrar que puede penetrar profundamente en territorio ruso y alcanzar objetivos considerados estratégicos por el Kremlin. Cada ataque de este tipo deja una sensación cada vez más incómoda dentro de Rusia. La guerra ya no está lejos. Según las primeras informaciones, tras el impacto se desató un gran incendio. Hablamos de un incendio de grandes proporciones en las instalaciones. Las autoridades rusas, como suele ocurrir, intentan minimizar los daños, pero el simple hecho de que la planta vuelva a ser alcanzada evidencia un problema enorme para la defensa aérea rusa. Y aquí está una de las claves de esta operación. No es la primera vez que Ucrania golpea a Ryazan. Los drones ucranianos ya habían atacado esta refinería anteriormente, pero precisamente eso hace que el mensaje sea todavía más fuerte. Rusia sigue desesperadamente sin poder proteger completamente infraestructuras críticas incluso después de múltiples ataques previos. Mientras Moscú concentra enormes recursos en el frente, Ucrania parece estar apostando por otra estrategia: desgastar desde dentro la capacidad logística rusa. Menos combustible significa más dificultades para mover tropas, vehículos, aviación y suministros. Y en una guerra de desgaste, cada golpe acumulativo cuenta. Pero la operación no terminó ahí. El Estado Mayor ucraniano también confirmó ataques exitosos contra otros objetivos. Hablamos de objetivos militares rusos durante las últimas horas. Entre ellos, una pequeña lancha misilera y un dragamiras en la base naval rusa de Kaspiyski. Es decir, Ucrania sigue ampliando la presión también sobre activos navales rusos. Además, fueron alcanzados depósitos de munición cerca de Yevifánivka y Rovenki, en la zona ocupada de Lugansk. También un depósito logístico y de material militar en Ryorovka y otro almacén vinculado a equipos de guerra electrónica de Dmitrivka, en la región ocupada de Donetsk. Y esto es importante porque muestra un patrón muy claro. Ucrania no está lanzando ataques al azar, está seleccionando objetivos que afectan directamente a la capacidad rusa de sostener operaciones militares prolongadas. Combustible, munición, logística, guerra electrónica, radares, todo aquello que permite al ejército ruso mantener su presión sobre el frente. De hecho, otro de los golpes más sensibles ocurrió en Mariupol. Las fuerzas ucranianas atacaron un puesto técnico costero del Servicio Federal de Seguridad ruso, alcanzando un radar MR-232 Busol y un módulo optoeléctrico. Además, también fue golpeado un depósito ruso de combustible y lubricantes en la ciudad ocupada. Y aquí el mensaje político-militar vuelve a ser enorme. Mariupol fue presentada por Rusia como uno de los grandes símbolos de su ocupación, una ciudad completamente controlada y convertida en bastión ruso. Sin embargo, Ucrania sigue demostrando que incluso allí puede seguir golpeando objetivos militares.
Cada semana vemos el mismo patrón repetirse. Matrones ucranianos, más ataques de largo alcance, más instalaciones rusas ardiendo y una sensación creciente de que Kiev está intentando cambiar lentamente la dinámica de la guerra mediante una campaña de gasto profundo sobre la retaguardia rusa. Porque Ucrania sabe que quizá no pueda competir con Rusia en cantidad, pero sí puede aumentar el coste de la invasión hasta niveles cada vez más difíciles de sostener para Moscú. Ahora mismo el alcance real de los daños todavía se está evaluando, pero lo que sí que parece claro es que Ucrania está incrementando tanto la frecuencia como la precisión de sus operaciones, y eso obliga a Rusia a repartir defensas, recursos y sistemas antiaéreos por un territorio gigantesco. El problema para el Kremlin es evidente. Cuanto más puntos tenga que proteger Rusia, más vulnerable se convierte internamente. Y mientras tanto, Zelensky sigue enviando un mensaje muy claro. Ucrania no solo resiste, Ucrania sigue golpeando. ¿Crees que estos ataques acabarán debilitando seriamente la capacidad militar rusa o Moscú todavía puede absorber este desgaste durante mucho tiempo? Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.